Primeros años de Mahoma. Arabia antes de Mahoma. La ciudad de la Meca en tiempos de Mahoma. Mahoma histórico. Predicación inicial. Fuentes. Arabia antes de Mahoma. Entorno social. Con duras circunstancias se vivía en la península arábiga aún en tiempos de Mahoma. Era una región inhóspita y desolada que por el día sufría un sol abrasador y un calor opresivo, y por la noche un frío escalofriante. El crecimiento vegetativo era poco y los habitantes nómadas vivían entre rocas cerradas y dunas de arena fina. Esta península del Medio Oriente estaba escasamente poblada por habitantes de habla árabe. Algunos eran beduinos, pastores nómadas organizados por tribus. Otros eran agricultores, que vivían cerca de oasis en el norte, o en las áreas más fértiles y densas en el sur, en lo que se conoce ahora como Yemen y Omán. Los arábigos vivían existencias cortas, austeras y brutales, agrupados en tribus belicosas. Para este pueblo la moralidad la dictaba únicamente la necesidad. Las obligaciones no se extendían fuera de los límites de la propia tribu, ya que dedicaban todas sus energías a la lucha diaria por la supervivencia contra otras tribus y contra el despiadado entorno. Ningún ejército extranjero consideró que mereciese la pena arrebatarles un puñado de ovejas y cabras a estos guerreros del desierto, de modo que el área se mantuvo notablemente aislada. Entorno religioso. En el entorno en que creció Mahoma, la mayoría de los pobladores de la península arábiga practicaban una mezcla de las religiones politeístas de Macedonia y Egipto. Una minoría estaba comprometida con uno o varios de los monoteísmos zoroastrista, judío o cristiano. Las principales ciudades eran y siguen siendo la Meca y Medina. El cristianismo existía en Arabia, desde el viaje de Pablo de Tarso a esa región, en el siglo I. En el siglo IV, el obispo Eusebio de Cesarea informó sobre consejos de cristianos en Arabia. Arabia pertenecía al imperio sasánida, siglos III a VII, y había influencia de la religión zoroástrica. Damasco era una ciudad que satisfacía las demandas romanas de lujos orientales por medio de sus caravanas camelleras con las rutas comerciales del sur de Arabia, Palmira, Petra, y las rutas de la seda de China. La ciudad de la Meca en tiempos de Mahoma. Cerca al pozo de Zamzam, los pobladores de esta región, recordando el altar ambulante, con el Arca de la Alianza, de los primeros judíos nómadas monoteístas, construyeron un altar al aire libre, y en él colocaron una urna con la piedra negra y otros ídolos del pueblo arábigo. Alrededor de este conjunto organizaron el asentamiento conocido como la ciudad de la Meca. Las distintas tribus comenzaron a llevar a la Kaaba representaciones de sus dioses, y la Meca se convirtió en un lugar de peregrinaje para los politeístas. La Meca, que se halla en un valle seco caliente con pocas fuentes de agua, fue en aquellos tiempos una pequeña localidad con desierto en la parte occidental de la península arábiga, a pocos kilómetros del Mar Rojo. Las difíciles condiciones de la península arábiga por lo general ocasionaban un estado constante de conflicto entre las distintas tribus de Arabia, pero una vez al año se declaraba una tregua y convergían en la Meca en un peregrinaje anual. Este viaje se hacía por razones religiosas, para rendir homenaje al santuario de los ídolos, entre ellos la piedra negra, y para beber agua del pozo de Zamzam, que según la tradición estaba bendecida por Alá. También se aprovechaba el encuentro en cada año para arbitrar las controversias, cancelar las deudas y desarrollar el comercio en estas ferias de la Meca. Las características de estos eventos anuales de las tribus arábigas le dieron un sentido de identidad común e hicieron de la Meca una ciudad muy importante en toda la península. En el siglo V, la tribu Quraysh, a la que perteneció Mahoma, tomó el control de la Meca y sus miembros se convirtieron en expertos mercaderes y comerciantes. La religión politeísta predominó en la ciudad de la Meca hasta que Mahoma con su ejército en el año 630 se apoderó de ella y ordenó adorar solo a Alá. La ciudad de la Meca era un centro comercial sustentado por el turismo religioso politeísta. Sus principales atracciones religiosas fueron y siguen siendo el altar de la Kaaba y el pozo de agua sagrada Zamzam. El pozo de agua sagrada de Zamzam. Zamzam significa muy profundo. Era el pozo de agua considerada sagrada,
de mayor peregrinaje en la península arábiga. El altar de la Kaaba. Era un altar al aire libre construido a pocos metros del pozo de Zamzam en forma rectanguloide y en el que se exhibían los ídolos o representaciones de dioses politeístas. Antes de los tiempos de Mahoma, la Kaaba servía como centro de culto para los árabes politeístas que adoraban varios dioses. Tanto los altares para exponer ídolos, como los cofres para guardar reliquias tuvieron tendencia a ser rectanguloides, desde el tabernáculo usado en el éxodo judío. El tabernáculo fue el santuario móvil construido por los israelitas, itinerante dedicado a Yahvé. Era un espacio rectangular de unos 13 metros de largo, 10 de ancho y 4 de altura. Contenía el candelabro de 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición, el altar donde se quemaban los perfumes e inciensos, y el arca de la alianza donde se custodiaban las reliquias del Éxodo, es decir, las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Atrio se llamaba al espacio que rodeaba el tabernáculo, donde se ubicaban quienes acudían a adorar a Yahvé. Altar de los holocaustos, donde se quemaba la carne de los animales sacrificados como ofrenda, estaba frente a la puerta del tabernáculo. Fuente de bronce, un gran recipiente lleno de agua en donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de ejercer las funciones de su ministerio. Arca de la Alianza. Era un cofre que medía 111 centímetros de largo por 67 centímetros de ancho por 67 centímetros de alto, y estaba hecho de madera de acacia, revestido de oro por dentro y por fuera. Para transportar el arca, se le suministraron 2 largos varales, hechos también de madera de acacia e insertados a través de 2 anillos a ambos lados del cofre. Estos varales no se quitaban de sus anillos para que los portadores del arca no la tocaran. En cada una de las 4 esquinas el cofre tenía una pata, y así no entraba en contacto con el suelo. Circunvalación es el acto de moverse alrededor de un objeto sagrado, una práctica devocional de varias religiones, entre ellas el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. La piedra negra. El más importante de los ídolos en el altar de la Kaaba era un basalto de piedra negra o ágata. El ágata es una calcedonia de origen volcánico. Se forma en las cavidades al enfriarse lava de soluciones calientes de sílice, que se transforma en